Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Damos gloria y honra a Dios nuevamente por permitirnos dar este mensaje, esta reflexión bíblica, y gracias a ti por visitar nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas para que estés recibiendo nuestros contenidos, estas reflexiones y mensajes bíblicos. Por eso te invitamos que si no te has suscrito, suscríbete en este canal para que sea Dios bendiciendo nuestras vidas a través de la meditación de la palabra de Dios. Hoy queremos reflexionar en la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto a la resurrección de Jesús. Qué bueno fue Dios con nosotros, que entregó a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para morir, pero para el tercer día resucitar entre los muertos y darnos la victoria y la vida eterna. Por eso te invito a que no te muevas de allí donde estás para que compartamos este mensaje de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer esta porción bíblica. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Dios, que estás en el reino de los cielos, una vez más te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos da de compartir tu palabra de Dios y reflexionar en ella. Dios, que estas reflexiones bíblicas sean un mensaje, oh Dios, de tu presencia, de tu amor a cada una de nuestras vidas. Te honramos, te damos gracias, te glorificamos, porque un día resucitaste de entre los muertos para darnos vida y ser el primogénito, oh Dios, entre muchos. Dios, gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús, por esa resurrección de entre los muertos que ha dado la vida y la victoria eterna. Te damos honra, te damos gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta hermosa y bella palabra que Dios entrega a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que pasó el día de reposo, pasó el Sabbat, el día sábado, que el pueblo acostumbraba a reposar. Y entonces estas mujeres fueron al sepulcro a ir a mirar, a ungir o a echarle aquellos ungüentos especiales que colocaban en las tumbas, pero se llevaron una gran sorpresa para ellas. Y dice la palabra que compraron las especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Allí encontraron estas mujeres una gran sorpresa para sus vidas. Jesús había resucitado. Jesús había cumplido su palabra. Hoy
en estos tiempos en que las personas recuerdan la crucifixión de Cristo y su resurrección, la pregunta para nuestras vidas es: ¿dónde estás tú buscando a Jesús? ¿Lo estás buscando entre los muertos? Dice la palabra que estas mujeres fueron a buscar a Jesús entre los muertos. ¿Pero por qué fueron a buscar a Jesús entre los muertos? Hay algo muy importante que debemos analizar allí, porque la palabra dice que Jesús a todos sus discípulos y a estas mujeres les había hablado y aquello que era necesario que aconteciera en su vida. El Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 22 dice que Jesús les anunció la muerte a sus discípulos, les anunció la muerte a estas personas. Y dice que en el verso 22 del capítulo 17 de Mateo: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Estos hombres, estas personas que seguían a Jesús, sabían que Jesús había de morir en la cruz del Calvario, pero también sabían que había de resucitar entre los muertos al tercer día. ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿Estás recordando las palabras que Jesús dio a nuestras vidas? Jesús había dado una palabra a estas personas. Les había dicho que le era necesario morir, que lo matarían, que sería entregado en manos de hombres, pero que al tercer día él resucitaría. Ahora vemos unas mujeres buscando a Jesús entre los muertos. ¿Por qué buscamos a Jesús entre los muertos si él ha resucitado? Y antes de morir aún ya lo había anunciado a nuestras vidas a través de su palabra. Por eso hoy yo quiero que nosotros no busquemos a Jesús entre los muertos, porque Jesús vive, Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Él ha resucitado. La palabra dice que estas mujeres entonces se asustaron, se llenaron de temblor, de espanto y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Por qué lloraban? ¿Por qué no creían? Si ya la palabra de Dios había sido determinada, y acá, como lo veíamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, en el verso 22 y 23, Jesús les había dado su palabra. Debemos confiar en la palabra de Cristo. Muchas veces sufrimos en la vida, lloramos, nos entristecemos por una sencilla razón: hemos olvidado la palabra que Cristo ha dado a nuestras vidas. No olvidemos lo que Cristo dice a nuestras vidas, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera. Dice que los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y ya él había dado una palabra: seré entregado, el Hijo será entregado en manos de hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ahora estos hombres no creían cuando ellos habían escuchado también el mensaje de Cristo, pero dice que en el verso 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No solamente no le estaban creyendo a las mujeres, porque era de pronto de entender que no le creían a las mujeres, porque en esta época de Jesús, como todos lo sabemos y como la historia lo narra en la cultura hebrea, el testimonio de las mujeres no era válido, no era aceptado. El testimonio, para ser aceptado, tenía que ser de hombres y mínimo de 2 testigos, como narra la cultura hebrea y como la Biblia lo registra en algunos acontecimientos y escenas bíblicas. Quizás ellos tenían un motivo para no creer y no dar veracidad a la palabra de estas mujeres, porque en su cultura este testimonio de ellas no era aceptable por ser mujeres. Pero es que no era el testimonio de ellas solamente el que ellos no estaban creyendo. También habían olvidado las palabras de Jesús allí en Mateo 17, 22 y 23. Y dice que continuaban tristes y llorando, y aún se les anunció de la resurrección de Cristo, y ellos no le creyeron.
Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Ahora Jesús utilizó la forma tradicional, la forma normal, la forma válida por la cultura hebrea. Ahora tenían que ser testigos varones y mínimo 2. Y así como las reglas del pueblo de Israel lo exigía, así se llevó la noticia. Así se llegó y se llevó la noticia a estos hombres. Entonces fueron 2 hombres, dice, que estaban ellos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos tampoco le creían. No estaban creyendo quizás a las mujeres porque no era la forma tradicional y normal de creer. Pero aquí Cristo rompió los parámetros. Aquí Cristo cambió la historia de la humanidad. Cuando era prohibido a las mujeres testificar, fueron primero las mujeres las que testificaron de la resurrección de Él de entre los muertos. Ahora, conforme a la cultura y a la ley, van 2 varones y dicen y testifican de la resurrección de Cristo, pero ni aún a ellos le creyeron. ¿Saben que no era cuestión de creerle a mujeres o de creerle a hombres? El problema aquí, la situación triste y que es de lamentar, es que estos hombres habían olvidado las palabras de Cristo. No olvidemos lo que Jesús nos dice. No olvidemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús dijo que era necesario padecer, que le era necesario morir en la cruz, pero que Él al tercer día resucitaría de entre los muertos y que así vencería a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Hoy nosotros, miles de años después, siglos después, continuamos mucho buscando a Jesús de entre los muertos. ¿Dónde estás buscando a Jesús? Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Y la palabra dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Incredulidad es aquella palabra y aquel género que debe salir de nuestras vidas, porque hemos sido incrédulos. Pero hoy dejemos de buscar a Cristo entre los muertos. Yo te invito a que busques a Cristo entre los que viven, porque dice que Él está sentado a la derecha del Padre, que Él reina con poder y gloria y que un día vendrá en gloria. No busquemos más a un Jesús muerto, busquemos a un Jesús de vivos y que vive para reinar por gloria eterna. La palabra dice que Él les dijo en el verso 15 del capítulo 16 de Marcos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay una promesa de autoridad sobre la iglesia del Señor Jesús, sobre aquellos que creyesen. Pero hay que creer es en el poder y la palabra que Jesús ha dado a nuestras vidas. Por eso hoy, cuando muchos buscan a Jesús entre los muertos, nosotros busquemos a Cristo que vive y que reina por los siglos de los siglos. Dios te continúe bendiciendo. Damos la gloria y la honra a Dios por tu presencia allí al estar en este canal. Gracias por tu presencia. No olvides suscribirte en esta página, en este canal, en esta dirección, porque queremos compartir contigo reflexiones bíblicas que alientan y alimentan nuestras almas para entender que tenemos un Jesús, en un Cristo que vive y que reina. No busques al que vive entre los muertos. Dios te continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.